Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con el amor de Dios, porque hay un versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo cual el amor de Dios es lindo, es un buen regalo que tenemos, porque Él nos ama primero. Y por eso nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta que el amor de Dios es maravilloso. Por lo cual hay una canción que dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Sí, porque Él es puro amor. Pero no digo como los falsos profetas que dicen a 24 horas al día, que dice que Dios te ama, que Dios te hace esto y aquello. En realidad es sí un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. Y por lo tanto, ustedes siempre tienen que confiar en el amor que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, porque dice que nosotros tenemos que amar también al prójimo, y por lo tanto el amor de Dios es muy importante que tenemos que tener en práctica, y por lo tanto tenemos que hacerlo porque nosotros confiamos plenamente en el Señor y por eso nos ama, y nosotros también lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso nosotros tenemos que seguir siempre firmes y fuertes en la fe, a pesar de las cosas y decisiones que tomamos, porque tenemos que amar a todos por igual. Tenemos que mostrar el amor de Dios ante el mundo, y eso es muy importante. Es un deber para todos los creyentes o para las personas que deciden por el bien de aquellas personas que nos rodean, porque nosotros tenemos que amar y nada de odiar o guardar rencor. Lo único que deben hacer ustedes o que tienen que hacer es practicar el amor de Dios y el amor al prójimo como nosotros mismos. Y por lo tanto es muy importante que Dios nos ame y nosotros también lo amamos a Él. Y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Él y en sus planes que tienen para con nosotros. Y eso es muy importante, que Cristo Jesús nos amó. Y es por eso que Él murió en la cruz por nuestros errores, por nuestros pecados, porque Él fue perfecto, sin mancha. Y por lo tanto, Él se ofreció como el último sacrificio para perdonar todos nuestros pecados, porque nosotros éramos deudores, éramos pecadores en gran manera, y por lo tanto Cristo murió por nosotros. Eso es amor, claro que sí, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y que también nosotros tenemos que amar a todos por igual, porque es muy importante que tenemos que hacer. Es una tarea que tenemos que hacerlo, y por lo tanto háganlo de buena fe como para el Señor. Así que ustedes amen a Dios sobre todas las cosas, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este canal de Fabián. Hoy continuamos con el amor de Dios, porque hay un versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por lo cual el amor de Dios es lindo, es un buen regalo que tenemos, porque Él nos ama primero. Y por eso nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es muy importante que tenemos que tener en cuenta que el amor de Dios es maravilloso. Por lo cual hay una canción que dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Sí, porque Él es puro amor. Pero no digo como los falsos profetas que dicen a 24 horas al día, que dice que Dios te ama, que Dios te hace esto y aquello. En realidad es sí un Dios de amor, pero también es un Dios consumidor. Y por lo tanto, ustedes siempre tienen que
confiar en el amor que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo, porque dice que nosotros tenemos que amar también al prójimo, y por lo tanto el amor de Dios es muy importante que tenemos que tener en práctica, y por lo tanto tenemos que hacerlo porque nosotros confiamos plenamente en el Señor y por eso nos ama, y nosotros también lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso nosotros tenemos que seguir siempre firme y fuerte en la fe, a pesar de las cosas y decisiones que tomamos, porque tenemos que amar a todos por igual. Tenemos que mostrar el amor de Dios ante el mundo, y eso es muy importante. Es un deber para todos los creyentes o para las personas que deciden por el bien de aquellas personas que nos rodean, porque nosotros tenemos que amar y nada de odiar o guardar rencor. Lo único que deben hacer ustedes o que tienen que hacer es practicar el amor de Dios y el amor al prójimo como nosotros mismos, y por lo tanto es muy importante que Dios nos ame y nosotros también lo amamos a Él, y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Él y en sus planes que tienen para con nosotros. Y eso es muy importante, que Cristo Jesús nos amó, y es por eso que Él murió en la cruz por nuestros errores, por nuestros pecados, porque Él fue perfecto, sin mancha, y por lo tanto Él se ofreció como el último sacrificio para perdonar todos nuestros pecados, porque nosotros éramos deudores, éramos pecadores en gran manera, y por lo tanto Cristo murió por nosotros. Eso es amor, claro que sí, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, y que también nosotros tenemos que amar a todos por igual, porque es muy importante que tenemos que hacer. Es una tarea que tenemos que hacerlo, y por lo tanto háganlo de buena fe como para el Señor. Así que ustedes amen a Dios sobre todas las cosas, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos al canal de Fabián. Hoy continuamos, dar gracias al Señor. Sí, nosotros tenemos que darle gracias porque a Él está la fuerza y la fe, y por eso necesitamos a Él de todo momento, porque el Señor nos fortalece, y por eso hay que agradecerle por nuestra salud, por nuestra vida, por los amigos y familia. Hay que agradecer por todo lo que tenemos, y por lo tanto ustedes tienen que permanecer siempre en agradecer todo lo que es bueno, todo lo que Él hizo, todo lo que nos creó, todo lo que es, porque todo me es lícito hacer, y por lo tanto ustedes tienen que agradecerle a Él, porque en realidad nosotros estamos experimentando el amor de Dios que está en nuestros corazones, y también el amor al prójimo, y por lo tanto tenemos que siempre agradecer por todo, porque Él nos da muchas cosas, y nosotros tenemos que agradecer todas las veces que tenemos, que siempre formamos parte de Él y su misma creación, y por eso Él está con nosotros y confiamos en el Señor. Él es la única herramienta que podemos usar para agradecer muchas cosas, porque el Señor nos da una vida abundante, una vida llena de paz, de tranquilidad, libre de preocupaciones, y por lo cual el Señor nos da todo lo que necesitamos, porque el Señor nos da el valor y la capacidad para hacer las cosas, y por lo tanto hay que agradecerle de todo corazón. Él es el único que puede hacer eso, porque confiamos en el Señor Jesús, y que siempre que nos da siempre el maravilloso amor que Él vertió en la cruz por nuestros pecados. Eso es amor, pero también hay que agradecer el sacrificio de Jesús y agradecer todo lo que tenemos, porque en Él confiamos y en Él guardamos la esperanza, porque Él es el fuente de toda bendición, y nosotros tenemos que aguardarlo, tenemos que aceptarlo todo eso, y además aceptar siempre ese regalo que Cristo nos dio, al cual es arrepentirte de tus pecados y acepta al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Y eso es lo más importante que tenemos, porque confiamos en Dios, confiamos en todo, y por eso Él nos da la capacidad de amarnos el uno al otro. Y eso es lo más importante,